Ucrania podría quedarse atrás en los intereses de Washington. Ucrania podría quedarse atrás en cuanto a las prioridades y la ayuda de Estados Unidos, país que enfrenta otros retos en material de seguridad nacional, de acuerdo con el diario estadounidense The Washington Post. Un artículo publicado en dicho medio señala que el conflicto en Oriente Medio, así como la situación en la frontera sur norteamericana, podrían generar que Washington deje de ver a Kiev como una prioridad, además de que el interés del Congreso estadounidense ha disminuido más que nunca. La presión crece, detalla el medio, ante un posible cierre de gobierno, el cual complicaría aún más el escenario para Ucrania, país que, de acuerdo con el medio, ha asignado una ayuda de alrededor de $113.000 millones por parte del Congreso estadounidense. Aunque la administración Biden ha solicitado aprobar un nuevo paquete de seguridad nacional de $106.000 millones para repartir entre Kiev, Israel y su frontera sur con México, la realidad es que es cada vez mayor el descontento entre los legisladores, apunta el Washington Post. El apetito de los legisladores republicanos por seguir ayudando a Ucrania ha estado disminuyendo durante muchos meses, incluso antes de que la tan esperada ofensiva de verano de la nación no lograra avances dramáticos, ya que las encuestas han mostrado un descenso constante en el alguna vez sólido apoyo del público estadounidense, apunta el texto. En los últimos meses, una pequeña, pero poderosa facción de conservadores de la Cámara de Representantes ha desorganizado la legislatura, obstaculizando aún más la aprobación de prioridades liberales o bipartidistas. Y ahora Ucrania se encuentra compitiendo por la atención de los legisladores, agrega. Aunque demócratas aseguran que una mayoría bipartidista del Congreso todavía está a favor de enviar ayuda a Kiev, incluso esto podría no ser suficiente para aprobar la solicitud de Biden en el corto plazo. El diario subraya que actualmente, Ucrania enfrenta un enorme déficit presupuestario de $35.000 millones para el próximo año, del cual se espera que solo un tercio sea cubierto por su otro principal patrocinador, la Unión Europea. Mientras la resistencia a seguir financiando a Kiev crece en Estados Unidos, los funcionarios ucranianos están intensificando sus contactos con los legisladores republicanos y esperando disuadirlos de abandonar su país, dice el artículo, además de que una delegación de líderes religiosos ucranianos también ha recorrido el país norteamericano pidiendo fondos, y algunos en Kiev esperan que su mensaje religioso atraiga al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. La llamada contraofensiva comenzó el 4 de junio de 2023 y 3 meses después, el presidente ruso Vladimir Putin declaró que la operación no solo se había estancado, sino que había sido un completo fracaso. El presidente ruso también afirmó que Rusia avanza con calma hacia los objetivos fijados en el marco de la operación militar especial en Ucrania. Según datos de principios de octubre, los intentos de ataque le costaron a Kiev más de 90.000 bajas entre sus militares. Hungría no aprobará pagos adicionales a Kiev hasta que rinda cuentas sobre pagos anteriores. Hungría se niega a aprobar la asignación por la Unión Europea de 10.000 millones de euros en ayuda a Ucrania mientras no rinda cuentas sobre los anteriores 80.000 millones, declaró el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó.
no vemos posible aprobar la asignación de otros 10.000 millones de euros a Ucrania hasta que los países miembros de la Unión Europea sean informados en qué se gastaron los 80.000 millones de euros asignados anteriormente, afirmó Esijarto en una rueda de prensa para los medios húngaros transmitida por la red social Facebook, prohibida por extremista en Rusia. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, había comentado que su país seguirá bloqueando los pagos adicionales a Ucrania hasta que vea una fundamentación clara de la necesidad de esa medida, y no una simple propuesta de darle más dinero. Hungría rechaza el pago en armamento a Ucrania. Hungría no aprobó el desembolso de 500 millones de euros para armamento a Ucrania porque no ha recibido garantías de la Agencia Nacional Anticorrupción de Ucrania de que las empresas húngaras no figurarán en la lista de patrocinadores internacionales de la guerra, declaró Esijarto. Yo no estaba de acuerdo con esto, incluso hoy, seguimos manteniendo nuestra posición. Hasta que no recibamos garantías de la Agencia Nacional Anticorrupción de Ucrania de que nunca se repetirá la situación con la inclusión del Banco o de cualquier otra empresa húngara por motivos espurios en la lista de patrocinadores internacionales de la guerra, indicó Esijarto a los periodistas húngaros. Desde mayo pasado Hungría mantiene el veto a la asignación de dinero a Ucrania a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Budapest aseguró que no lo levantará hasta que el banco húngaro OTP sea excluido de la lista de los patrocinadores de guerra de Kiev. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró antes que ese organismo revisó el presupuesto para el periodo 2024-2027 y propuso a los países miembros aumentarlo en 66.000 millones de euros para ayudar a Ucrania, ejecutar programas para migración y refugiados, y mejorar la competitividad de la Unión. Además, se propone asignar de ese total a Kiev unos 50.000 millones de euros en forma de subsidios y créditos. Orbán calificó esa propuesta de poco seria por desconocerse en qué fueron gastados los miles de millones transferidos anteriormente a Kiev. Berlín entregará otros 2 sistemas de defensa antiaérea a Kiev para finales de 2023. Alemania entregará 2 sistemas de defensa antiaérea Iris-T adicionales a Ucrania hasta final del 2023, declaró el embajador alemán en Kiev, Martin Haeger, citado por el periódico New Voice. Ahora hay 3 sistemas Iris-T desplegados en Ucrania, y el plan es tener 5 para finales del año, afirmó Haeger. De acuerdo con el embajador, el gobierno alemán planea suministrar también los sistemas de misiles antiaéreos Patriot de Estados Unidos. El 10 de octubre, según la cadena Press Televisión, Berlín anunció un préstamo de 1.000 millones de euros a Ucrania en ayuda militar para el invierno de este año, que incluye los sistemas de Iris-T y Patriot mencionados, así como sistemas antiaéreos autopropulsados Gepard. Numerosos países condenaron la operación militar especial en Ucrania y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que los países toman parte directa en el conflicto en Ucrania, tanto al suministrarle armas como el preparar a sus militares en los territorios de Alemania, Italia, el Reino Unido y de otros países.